Nicolás Vitzen sobre los fósiles. Autor Imara en Tartaria.info. Vamos a descifrar el nombre de Nikolai Asa. ¿Es Nikolai o Nikolai ASC? Vitzensson significa hijo. Resulta que es hijo de Víctor, o sea, era simplemente un hombre ruso llamado A.S. Nikolai Víctor, hijo de A. Y para hacerlo aún más sencillo, Nikolai Viktorovich Asov, mucho gusto. Pero eso es solo para calentar la mente, ¿para qué estar triste? Al principio voy a leer el artículo y al final sacaré conclusiones para que quede claro de qué se trata esto. Breve reseña biográfica. Nikolai Svitsin nació a mediados del siglo XVII en una familia de comerciantes de Ámsterdam. Recibió una educación integral, estudió matemáticas, filosofía, astronomía, construcción naval, se dedicó a la poesía y se convirtió en un hábil dibujante y grabador. Tenía un título de doctor en Derecho, ocupó un lugar destacado en el sistema estatal, fue elegido 13 veces burgomaestre de Ámsterdam, fue diputado del Parlamento de los Países Bajos y realizó misiones diplomáticas en Inglaterra y Rusia. Durante ese periodo llevó un diario sistemáticamente que hoy sirve como una fuente histórica valiosa y confiable sobre la vida y costumbres de la Rusia de entonces. El diario Tartaria del Norte y del Este es parte de la obra principal de Vitzin. Los europeos llamaban Tartaria a Siberia en ese entonces, aunque como sabemos ahora, nuestros antepasados nunca llamaron así a Rusia. Además de la mención del diluvio en su diario Tartaria del Norte y del Este, también hay referencias a fósiles que evidencian que en el pasado lejano, o no tan lejano, ocurrió algún tipo de cataclismo natural o provocado por el hombre. Cita: en Siberia hay ríos que convierten la madera que cae en ellos en piedra. Tengo guardado un trozo de madera petrificada como esa, que me enviaron desde allá. Es de color marrón negruzco, algo parecido en color a la piedra natut o al mármol negro, pero aún se pueden ver las vetas y fibras de la madera y algunas rayas grises. Es más ligero que una piedra común, pero más pesado que la madera. Los moscovitas llaman a esta madera petrificada el árbol de Adán, creyendo que es muy antigua. Principalmente porque se halla no solo en los cauces fluviales, sino en el corazón de las montañas, en lo profundo bajo la superficie. Por sus fibras, peso y apariencia parece madera de tilo. Es curioso que testigos dignos de confianza, que vivieron varios años en Siberia y cerca de Astracán, lo mencionan. Aunque yo no me atrevería a confirmarlo bajo juramento, ya que no lo he visto personalmente, que detrás de la ciudad de Azov o un poco más adentro. En Tartaria hay un lugar donde, en la estepa, se pueden ver personas petrificadas en varias posturas como si estuvieran vivas. Un testigo contó 18 de ellos y con sus propias manos juntó un montón de piedras y sentó a uno de los hombres petrificados sobre ellas como a un jinete en su caballo. Menciono aquí también que en el mapa de Tartaria publicado por Artelius en 1562 se puede leer sobre estas personas petrificadas. Además, un escritor persa indica claramente dónde se vieron estos cuerpos petrificados. En el lugar donde él marcó un lago al que llamó China en el inicio del río Obi. Aquí se encuentran, afirma, piedras con forma de personas, camellos, ganado y otros objetos. Como si toda una horda que pastaba con su ganado se hubiera petrificado, es sorprendente e incomprensible. Cambiaron rápida y repentinamente, sin cambiar de postura. Según él, estos milagros sucedieron unos 300 años antes, alrededor del año 1200. Aquí vemos el mapa de Tartaria de Jenkinson del año 1562. El cónsul general en Trípoli, en Berbería, me informó en cartas que toda una región llamada Agela, que se encuentra a 7 días de camino de Derna, lo que equivale a la mitad del trayecto entre Trípoli y Alejandría, se ha petrificado por completo. Así que personas, animales, árboles y pastos, todo eso todavía se puede ver en forma petrificada. Lo mismo me contaron otras personas que vivieron mucho tiempo en Argel. Cuando los camellos con sus patas suaves tienen que caminar por esa tierra de piedra, les ponen zapatos de cuero con clavos para que no se lastimen las patas con el pasto de piedra. A una persona petrificada sí la trajeron de allá a Venecia, y ahí se puede ver en persona. 2 cartas más de Trípoli en Berbería, que siguen abajo del cónsul de ese estado y de otra persona, confirman que esto es verdad. Texto de la carta. Misericordioso y muy respetado señor. El señor cónsul francés, al partir de aquí hacia Bengasi para comprar caballos, envió mientras tanto a su vicecónsul a la región de Oguelu convertida en piedra. Lo que nos parecía increíble.
Pero ahora ya no hay lugar para dudas, ya que trajo de allá grandes trozos de palma datilera y de olivo que pesaban más de 200 libras, y que parecían como si no hubiera pasado ni un año desde que fueron cortados. Entre estas rarezas hay un trozo de higuera en el que todavía se puede ver claramente la leche o látex. A lo largo del camino hay árboles de piedra, los trozos fueron desprendidos con martillos. Las casas y personas están cubiertas de arena muy densamente y solo con mucho esfuerzo se podía llegar hasta ellas. Tengo algunos trozos de ellos que me gustaría enviarles. Con esto sigo siendo su humilde servidor, Nomen Necio Tripoli, 20 de junio de 1691. El texto de otra carta. El señor cónsul francés, que fue a Bengasi para comprar caballos para su rey, envió a su vicecónsul a Agela, a 7 días de camino hacia el este, tierra adentro. Esta zona se ha convertido en piedra, lo cual nos parecía increíble. Él trajo de allá grandes trozos de palmeras datileras y olivos que pesaban hasta 2 quintales. Se ven tan naturales que es fácil distinguir las vetas y el color, como si fuera un árbol vivo. Ahora ya no hay dudas, él me dio un gran trozo de higuera y 2 trozos de olivo. Los guardaré para usted, a quien respetuosamente beso la mano. Trípoli, Barbaria, 16 de junio de 1691. Otra carta. La región de Nueva Agela, cerca de la vieja Agela, debe pagar tributo a la administración de Trípoli. Es una región fértil y poblada que abarca varios días de viaje. Los árboles fosilizados en la abandonada Agela yacen en hileras, todos en una sola dirección, como si un viento fuerte los hubiera derribado y la arena no los hubiera cubierto. No obstante, el viento a veces los descubre al llevarse la arena. No hay animales allí, salvo unas serpientes repulsivas. Se encuentran higueras fosilizadas, en las que todavía se pueden ver los frutos y la savia como si estuvieran vivos. La madera, los frutos y los árboles han conservado completamente su color natural. La región de la antigua, fosilizada y nueva Agela es plana y se encuentra aproximadamente a 7 días de camino del mar. El mencionado excónsul estatal en Trípoli, al llegar al barco, me contó esto con más detalle, después de aclararlo con los testigos presenciales. Me informó que en el desierto, tierra adentro detrás de Trípoli, a menudo se encuentran objetos fosilizados, como por ejemplo diferentes frutos. Él vio un pan fosilizado que todavía se parecía mucho al real, en el que aún se podía ver la parte quemada de abajo por el horno. No me atrevo a explicar la razón de la aparición de estos fósiles, pero así como la madera puesta en el agua se convierte en piedra debido a que las partículas de piedra que flotan en el agua penetran en la madera, se quedan ahí y envuelven las partes de madera. Es posible que la lluvia o un torbellino de agua pedregosa, al elevarse del suelo, envolviera a estas personas y objetos, asfixiándolos, paralizándolos y petrificándolos. De manera similar, junto con la lluvia, millones de langostas en África se lanzan sobre los campos y devoran todo. Campos y regiones enteras en Surinam están cubiertos de orugas. En Noruega se ha visto que durante la lluvia o el rocío caían unos ratones que dañaban los campos. Así lo escriben Barmius y Bartolinus. También es posible que esto haya ocurrido durante un huracán o tormenta. Al igual que en Ámsterdam, bajo tierra se hallan numerosos árboles derribados en una misma dirección por el viento, luego cubiertos de arena y tierra. Tal vez esa tierra contenía una sustancia que provoca la fosilización, así como en las regiones cercanas a veces ocurre la fosilización, la cual luego convirtió en piedra todos esos árboles, así como el ganado y las personas que estaban en esa tierra. Porque me contaron que encontraron personas petrificadas de rodillas, en una postura como si estuvieran rezando, pero como no se encuentran tantas personas petrificadas, probablemente la mayoría de las personas. Cuando el viento derribó los árboles y la tierra fértil se cubrió de arena y piedras, huyeron a la fértil Nueva Agela. Me enviaron desde allí varios trozos bastante grandes de madera, ramas y raíces, que en esa región petrificada de la antigua Agela se convirtieron en piedra. También se encontró un hueso humano petrificado, que también hallaron allí. Es duro como una piedra, pero conserva el color y el aspecto de un hueso. Los moros no quieren que los cristianos hablen de esta región ni que la conozcan, ya que creen que Dios castigó esta zona convirtiéndola en piedra.
Por los pecados de los antiguos habitantes. Ellos tratan de ocultar este fenómeno y no quieren darles a los cristianos la oportunidad de afirmar que los pecados de las personas que vivieron allí antes, que supuestamente eran maometanos, eran peores que los pecados de los cristianos. El hecho de que la petrificación de esta región de Agela es real, me lo confirmó también un joven llamado Roberto Tunis, quien fue hecho esclavo en Túnez y fue ayuda de cámara de Ali Bey, el rey exiliado. En lo profundo del país, muy lejos, al sur de la región mencionada, él estudió el lugar con más detalle que cualquier europeo. Él deambuló cerca de esta tierra petrificada. También vio trozos de madera petrificada traídos de esa región y que yo conservo. Y me contó cómo uno de sus compañeros, llamado Cornelis, originario de Vlieland, también esclavo, viajó en su momento con su amo a la Meca y pasó por esa tierra petrificada. Y él le contó cómo vio que los árboles, los frutos y todo allí se habían petrificado. La razón por la que pasaron por la África salvaje fue que Ali Bey, o el príncipe de Túnez, de quien él era esclavo, perdió una batalla contra su hermano Mahomet. En esa batalla cientos de personas fueron asesinadas. Tuvo que huir para salvar su vida, y con 300 hombres llegó a las fronteras del reino pagano de Borna, donde la gente es negra y anda desnuda. Esta huida duró 6 meses, durante los cuales rara vez descansó más de 4 días. Tras la batalla, aún contaba con miles de hombres, pero se alejaron de él y perecieron en el camino por las privaciones. Su ejército se redujo a 300 personas, donde encontró muchas cosas extrañas. Al principio, yendo hacia el sur, vio una tierra fértil con muchos leones, tigres y otros animales salvajes. La tierra está bastante densamente poblada por personas de fe maometana, vestidas con un trozo de tela o una manta echada sobre ellos. Cuanto más al sur, más oscura era la gente. Luego llegó a un desierto sin personas ni animales, donde falta el agua y no crece nada. Allí vio un lago cubierto por capas de sal de varios pies de grosor. Cruzaron ese lago hacia el sur durante todo un día. El lago se extiende lejos hacia el este y el oeste. Los moros lo llaman el lago salado congelado o cerrado, el mar de Faro. El agua debajo de esta sal endurecida o condensada era muy salada y verde. Con una vara del largo de 2 lanzas no podían alcanzar el fondo. En el centro del lago, en una isla, había palmeras a las que no podían llegar, ya que la sal condensada alrededor de la isla era frágil. Los príncipes y señores mauritanos profesan la fe maometana, pero son muy ignorantes en sus enseñanzas. Aquellos que encontraba en algunos lugares recibían al príncipe exiliado que huía, amablemente le ofrecían comida hecha de cordero y granos desconocidos aquí, parecidos a la cebada. La mayoría de la gente allá vive en tiendas de campaña. Allí se encuentran antiguas familias locales, mauritanas y árabes que llevan un estilo de vida nómada. Al sur hay un desierto despoblado y luego aparecen los negros desnudos. Allí se dice que hay elefantes y oro. Los habitantes de Borno luchan con estos negros y venden a los prisioneros como esclavos a los comerciantes de Trípoli. Es decir, a veces vienen a Borno para intercambiar oro, marfil y esclavos. Luego siguen, obviamente, esos negros que viven cerca de Guinea. Bartolinus cuenta cómo, en las cercanías de Trípoli, en poco tiempo una ciudad se convirtió en piedra. De ahí trajeron a Francia a un niño petrificado y donde él decía que había visto un árbol petrificado. El mencionado caballero, sin duda, se refería a esta zona con el nombre de Ciudad Petrificada. Agela en 1691 escribieron desde París. Con respecto a la petrificación en los Nuevos Lagos, lo siguiente, dicen que en África encontraron una ciudad completamente convertida en piedra, que de ahí le trajeron al rey hombres y mujeres y que planean traer de ahí mismo aún más para adornar los jardines. En Versalles, el difunto y muy erudito Hendrik Franken, quien durante muchos años sirvió como pastor de la iglesia reformada en Esmirna, me informó que la región petrificada de Águila es muy conocida allá, y que él vio muchos huesos de árboles, dátiles, melones, limones y otros frutos, y objetos petrificados traídos de allá a través de Túnez. De la isla de Sumatra, donde la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales tiene posesiones, me trajeron un pedazo pesado de madera que, por estar mucho tiempo en tierra pantanosa, se convirtió en piedra. Pesa cerca de 100 libras y se asemeja a un trozo de madera común, cortado con un hacha en la parte inferior. Quedan restos de ramas. Por su color parece roble. La corteza exterior es más gris que el tronco interior.
Se distinguen las vetas, los anillos, las curvas e incluso algunas grietas. Es tan duro como el mármol y se puede sacar chispa de él. Cuando ordené abrir y partir este árbol petrificado, en el interior había trozos y fragmentos más oscuros que la corteza exterior y se parecían mucho a la madera vieja, pero en cuanto a dureza, eran como piedra. En 1702 me enviaron desde las Indias Orientales otro trozo de madera que se había convertido en piedra, como los que se encuentran en los ríos del Alto Palembang. La altura de este trozo es de más de 6 pies, y en la parte inferior el grosor es de unas 5/4 en circunferencia. En él se pueden ver grietas y astillas desprendidas, la mayoría de las cuales se han convertido en piedra, aunque por dentro parecen madera y en parte todavía son madera. Sí, entre los trozos de piedra se encuentra madera podrida, o mejor dicho, descompuesta, que evidentemente no pudo sufrir cambios. Se puede cortar en diferentes partes, como la madera común. El color de la madera aún es claramente visible. En algunos lugares la piedra es dura como un adoquín, tanto que se puede sacar chispa de ella, y en otros lugares la madera petrificada es más blanda y difiere en color. En algunos lugares es blanco como la nieve, brillante, en otros es marrón amarillo, y en el centro casi negro, incluso completamente negro, lo que evidentemente es el color natural de la madera. Pesa un poco menos de 800 libras. En este gran trozo se puede ver que en el exterior hay una capa de piedra muy dura, blanca como el mármol, que, además de la fosilización, se depositó sobre la madera vieja y se adhirió a ella. Todavía se puede ver la corteza en él, aunque el color ha cambiado, y este trozo, por su singularidad, merece especial atención. En las montañas de Italia llamadas Mirusidi, en las tierras de Toscana, se encuentra una piedra que se corta como la madera, y que se le parece, como se puede ver en varios de sus trozos que conservo. Pero tal vez, y así me lo parece, en realidad es así. Este árbol subterráneo, endurecido como piedra, es muy parecido en color, peso y aspecto a aquel árbol que se encuentra en Holanda. En los campos bajos, pantanosos o de turba, bajo tierra, que los campesinos excavan y usan como tablones para cubrir sus casas. También conservo un trozo de carbón vegetal que fue desenterrado en Etruria, muy profundo bajo tierra, y también tengo peces encontrados entre piedras de pizarra, profundamente en las montañas de Toscana. También tengo un limón fosilizado muy grande de un tipo especial. Se puede distinguir perfectamente la piel exterior e interior, así como la pulpa de la fruta, las membranas internas, las fibras y el jugo en el interior. Todo esto se puede distinguir muy bien, ya que está partido, e incluso la protuberancia o el lugar donde estuvo unido al árbol. También tengo guardada una gran cantidad de aceitunas fosilizadas, pistaches, ostras fosilizadas, abiertas y cerradas, tan duras como piedras y tan parecidas a las conchas de ostras frescas y vivas, que por su apariencia no se pueden distinguir. Hay hongos fosilizados blancos, marrones y negros que han conservado su color y apariencia de manera tan natural que no se nota la diferencia con los que crecen en los campos, pero al tacto son duros y pesados. Vale la pena observar algunos trozos de piedras, esquisto y otros tipos que me enviaron de la región de Toscana. Se puede ver claramente que en ellos están ocultos o incluidos peces y que también se han fosilizado. Se distinguen escamas, aletas, cabezas y colas. Extrajeron de las profundidades de las montañas 2 de estos, que se muestran aquí de tamaño mayor a un palmo. En la isla de Chipre, cerca de Famagusta, hay un lugar donde, junto a una roca, se encuentran muchos huesos de personas y animales, fusionados entre sí y convertidos en piedra. Según me informan los testigos presenciales, entre estos huesos también se ha encontrado incluso un cerebro petrificado. En esta misma isla, en un lugar llamado Nicosia, se puede ver una pequeña colina compuesta completamente de ostras petrificadas. En sus conchas, que también se han convertido en piedra y han conservado hasta hoy todas las características externas de las ostras y las conchas. Me informan como algo verídico que en Chile, en una montaña alta o entre montañas, encontraron a 3 soldados españoles acostados de lado, que estuvieron allí mucho tiempo, es decir, petrificados externamente. Pero cuando les quitaron la capa de piedra, encontraron que todavía había carne y sangre. ¿Quién sabe si esto no ocurrió por el paso de una nube que llevaba polvo de piedra, o tal vez por el largo tiempo de reposo de los cuerpos que yacían tan juntos que se petrificaron? Tal vez las partes blandas se descompusieron, y las partes más grandes y gruesas, por el largo contacto, se endurecieron como si fueran un solo cuerpo y se convirtieron en piedra, conservando su aspecto original.
En los libros del señor Thevenot leemos que en Mongolia se encontraron fósiles similares. En los alrededores de la mencionada Ageli, en dirección al mar, se encuentran restos de casi toda una antigua ciudad sepultada bajo tierra, que al parecer estaba adornada con casas y construcciones de mármol, ya que se encuentran muchos trozos pesados y trabajados de mármol blanco a una profundidad de 1 o 1,5 pies, cubiertos de tierra y muchas columnas grandes y diferentes tipos de piedras. Se cree que esta era la ciudad de Leptis. Entonces el artículo ha terminado. Resumen del canal Valery. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta información? Se encuentran árboles, animales y peces fosilizados tanto en los cauces de los ríos como en las montañas, en la superficie y profundamente bajo la superficie. Está claro que los testigos no entienden nada sobre la naturaleza de los procesos de fosilización de los organismos vivos, por lo tanto, sinceramente, dicen tonterías. Eso de que viene un viento con polvo de piedra y hace que los cuerpos de las personas se fosilicen instantáneamente es simplemente una tontería de la gente común. Es completamente obvio que la ciudad fue sometida a algún tipo de radiación dirigida, después de lo cual todo lo vivo se fosilizó. Se menciona un arma así en el Majábharata, que muy probablemente tuvo lugar a principios de la Edad Media y luego fue mistificada y llevada a la antigüedad remota. Es decir, probablemente los testigos de estos fósiles vieron las consecuencias de una guerra reciente que tuvo lugar en el territorio de toda Rusia. Estos testigos también confirman explosiones dirigidas a gran escala. El proceso de fosilización completa o solo de la capa superficial indica que la intensidad de la radiación puede disminuir con la distancia. Esto lo demuestra la fosilización externa de los soldados que aún tenían sangre y carne fresca en su interior. Lo más probable es que en este caso hayan sido alcanzados por un arma portátil durante un enfrentamiento. ¿Qué tipo de extraterrestres pelean con ese tipo de armas? No hay que ser adivino, claro que son los azules. Y no estoy bromeando en absoluto. El hecho de que la madera pueda adoptar diferentes estructuras y el color de la piedra, o, por el contrario, no cambiar su color natural, indica que la radiación puede tener diferentes ajustes de fase, potencia, frecuencias o algún otro tipo de configuración del equipo emisor. La radiación probablemente cambia la estructura de la materia, pero no el peso del objeto. Es posible que los organismos petrificados que superan su peso original probablemente tengan formaciones de petrificación natural, cuando en la roca las moléculas del organismo se reemplazan gradualmente por minerales durante un largo tiempo y el objeto que estuvo vivo se parece a una piedra. Supongo que el cerebro humano no podría petrificarse bajo ninguna circunstancia, lo que también confirma la versión de la irradiación. Basándonos en las observaciones de Nikolai Viktorovich, podemos crear un mapa que indica precisamente los lugares donde se realizaron las acciones militares durante la guerra reciente. Si las fechas son correctas, el siglo XVII fue una especie de respiro entre la guerra anterior y el diluvio, y la guerra posterior y el siguiente diluvio. Aunque admito que Nikolai Viktorovich pudo haber vivido en otro siglo, en el que lo ubicaron los historiadores del siglo XIX, esta es la información interesante que pudimos obtener de los registros de nuestro lejano antepasado, o tal vez no tan lejano en el tiempo, pero sí muy activo e inteligente. Subtítulos creados por mí.